Saludos a todos. ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué está ocurriendo en Ucrania? Es muy fácil leer 2, 3, 4 columnas y contarles cuántos murieron, qué armas fueron destruidas. Eso no se trata. Se trata de profundizar hacia el futuro cercano. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Ucrania? Que si le preguntamos a Biden o le preguntamos a Borrell, pues ya sabemos qué respuesta nos van a dar. O si le preguntamos a Stoltenberg de la OTAN o a Úrsula quién está ganando la guerra, ya sabemos la respuesta. Y que quiénes son los buenos y los malos, ya sabemos la respuesta. Entonces, yo me siento aquí enfrente a ustedes a hablar de lo que ustedes ya pueden leer en Google o en otros canales de YouTube, ¿no? Se trata de prácticamente usando esta bola de cristal, adelantarnos en cierto modo a los hechos de qué podría ocurrir o cuáles son esas estrategias de guerra, estrategias militares que hay detrás de toda esta estrategia rusa y también de la estrategia de los Estados Unidos. Ya vimos recientemente esta estrategia de los Estados Unidos del famoso ataque de Kharkiv. Hasta ahí les llegó el combustible, porque después de este ataque concertado en Kharkiv, díganme ustedes, amigos, qué ha ocurrido nuevo de esa contundencia. Y sí, claro, habla Occidente de enviar armas y cada vez más poderosas, y que hoy Francia manda, que mañana Polonia, que pasado mañana Alemania, y van con este jueguito de casi 8 meses llevando al mundo a una situación prácticamente insoportable. Que lo vemos aquí en Colombia con el tema de ese dólar tan costoso, que nos va a afectar directamente, que lo ven ustedes en sus países, que lo van a ver en Europa. ¿Por qué Kharkov? ¿Por qué lo que está ocurriendo en Kharkov en el día de hoy es importante? ¿Y por qué nos lanzamos en YouTube a hacer videos sobre este tema? ¿Qué tan importante es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo hoy, octubre 20, amigos del canal? Mientras Carlos Chartrán se echa a reír. Miren, amigos que nos visitan en este canal, en el momento estoy haciendo un video en vivo y en directo. Y cuando yo miro hacia un costado, en este caso, mi lado derecho, de ustedes el izquierdo, estoy leyendo los comentarios de todos aquellos que ingresan a mi canal y de pronto a quienes no entran al video en vivo no entiendan esta parte. Esto es un video en vivo y en directo. Con todos los errores que pueda yo cometer o lo bueno que haga, esto ya no tiene regreso. Esto es lo que ustedes ven tal cual, producto de mis lecturas, mi análisis, producto de conversaciones que yo hago con la gente, con expertos en el tema. Tengo como un gran sueño entrevistar en este canal al presidente de la Federación Rusa. Y usted sabe que no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Tengo ese interés. De pronto ustedes me puedan ayudar, amigos del canal. Yo veo, como veo la situación, veo estas imágenes que nos muestran el día de hoy. Y en esta fila de seres humanos, yo les pregunto a ustedes, amigos del canal, díganme ustedes, si de pronto la señora con la chaqueta roja o la señora con el buzo de color morado, ¿quiénes votaron en el referéndum a favor de esa anexión a Rusia? O de pronto el caballero allá con la gorra, con el buzo de color blanco, o la persona con la maleta de color naranjado. Eso
es el meollo del asunto de lo que estamos viendo en el día de hoy. Cuando se inició el referéndum, después del ataque de Kharkiv, a ver si me siguen en el cuento, la gente decía, y yo decía, hombre, tienen toda la razón. ¿Cómo van a poder hacer un referéndum sin que haya pruebas de quienes en realidad votaron a favor, quienes en contra? Porque sí, claro, vimos esta gran celebración en Rusia sobre este triunfo del referéndum, la anexión y todo esto. Y en aras de la transparencia, yo pensaba en esa época, hace una semana, sí, debe haber algo detrás de bambalinas, debe haber alguna estrategia de parte de Rusia. Miren, ocurre que cuando se celebraron las votaciones en estas 4 regiones y antes de las elecciones para el referéndum, Rusia hablaba del tema del pasaporte, no sé si ustedes se acuerdan, le daba la opción a los ciudadanos de estas regiones de tomar este pasaporte ruso. Y resulta y ocurre que estos 4 o 5 días que se efectuaron estas elecciones, estas votaciones, era uno de los requisitos el aportar el pasaporte. En estas mesas de votación, como en Colombia y creo que en todos los países del mundo, que no he tenido esa suerte de poder visitar todavía a mis 62 añitos, les apuntaban nombre, apellido, número de pasaporte, dirección. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Miren, estas imágenes como esta que les acabo de mostrar y muchas otras que ruedan por las redes, es una evacuación masiva inicialmente, día de hoy, 19 de octubre, de los habitantes de una de las 4 regiones anexadas de Gerson. Salen todos, ahí no le están, simplemente están los ferries disponibles para que salgan todos, pero a la entrada de los ferries les piden el nombre, les preguntan si tienen pasaporte, ¿sí? Y nada, no hay ningún problema. Está Rusia haciendo una evacuación de Gerson de todos aquellos, entre comillas, a favor de Zelensky y de todos aquellos a favor de Rusia sin discriminarlos a la salida por estos ferries. Pero desde ya, a raíz de este decreto firmado por Putin sobre el tema de estos toques de quedas que vienen, esta ley marcial. Para entrar a estos territorios, nuevamente, en caso de que quieran regresar, les van a solicitar identificación. Esta es una forma, no sé quién fue el creativo en Rusia que diseñó esta estrategia para que solamente en estas regiones anexadas vivan habitantes con esta sangre, esta conexión con Rusia, conexión con el idioma ruso, con familias que viven en Rusia. Y esto es algo que nadie pensó. Cuando se burlaban del referéndum, nunca pensaron en esta estrategia. Todas estas 4 regiones van a ser habitadas por habitantes étnico-rusos, de las etnias rusas. Ahora, ¿qué va a ocurrir hacia adelante? Gerson es un territorio no solamente anexado por Rusia, sino que Rusia no va a entregar a los ucranianos a Zelensky. Gerson es una zona de tanta importancia para Rusia, comunicada con Crimea. ¿Ustedes creen que Rusia va a dejar perder este territorio que ganó a principios de la guerra en febrero de este año? Ahora, ¿qué viene a futuro cercano? Que yo estoy viendo en esta ola mágica, yo estoy viendo una hidroeléctrica, una presa hidroeléctrica gigantesca. Se llama Nova Kakhovka. Existe en ese minuto que les estoy hablando.
esta hidroeléctrica está produciendo energía. ¿Y sabían ustedes algo? Miren dónde está ubicada esta hidroeléctrica. Es una presa gigantesca que produce 351 megavatios. Él ahí la tienen. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esto es real. Esto está ocurriendo en el día de hoy. Dicen que alguien, las fuerzas de Ucrania o Rusia, podrían mandar un misil, crear una explosión en este lugar y se inundaría toda esta región. Porque desde ya los soldados de Ucrania que sepan nadar de una vez, en vez de ropa interior, pónganse el vestido de baño o compren flotadores porque esto es algo real que podría ocurrir muy pronto. Es que la gente cree que Rusia solamente está actuando con armas, misiles, advertencias nucleares. ¿Para qué está el cerebro? ¿Para qué está la inteligencia? Todo esto, desde que se inició el referendo, ¿qué quería Rusia? No solamente probarle al mundo que todos habían votado a favor de Rusia, lo que menos les importaba, porque igual, donde cada uno de los ciudadanos de estas 4 regiones hubiesen votado a favor de Rusia, ¿qué hubiera dicho Zelensky? Ya ustedes saben la respuesta. Falso, falso, falsedad de toda falsedad. Lo mismo hubieran dicho en Estados Unidos los marcorrubios, pero a Rusia eso le importaba un pepino. A Rusia lo que le importaba era identificar en estas regiones quiénes son, no eran, quiénes son aquellos que sí realmente aman a Rusia y quieren pertenecer a Rusia. Porque por un lado está la soberanía territorial, como habla Zelensky, que todos estos territorios realmente pertenecen. No, es que hay que unir el tema del territorio con los habitantes. Territorio más habitantes igual soberanía. Claro, un país puede ser declararse soberano sobre una región en el Ártico donde no existan seres humanos, pero se trata ahora del tema de la soberanía, la soberanía en, para Ucrania en un país donde Zelensky tiene que demostrarle al mundo que esa soberanía está respaldada por esa ecuanimidad, por ese apoyo de la población a su política, a su modo de pensar. Porque decir que todos los habitantes de estas 4 regiones están a favor de Zelensky o de Ucrania, también es mentiras. Pero repito, en este operativo del referéndum, que fue prácticamente un operativo militar, a mi manera de ver las cosas, se trató de identificar, de señalar, de poner un tatuaje, llamémoslo así, para ver quiénes realmente eran los que estaban a favor de Rusia. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta gente que está saliendo en estos ferries en Kherson, identificados como personas a favor del referéndum? Se les van a dar opciones de regresar. Igual manera, se van a apuntar los números de los pasaportes, nombres y direcciones, pero todos aquellos que están saliendo en ese ferry, vuelvo y coloco la imagen, que no participaron en el referéndum, todos aquellos que no participaron en el referéndum, que se mostraron reacios a participar, pro Zelensky, pro Ucrania, pro Estados Unidos, pro OTAN, a esos no los vuelven a dejar regresar. Pongan la firme. ¿Qué están diciendo ahora los medios informativos? Que esta medida que está efectuando Rusia, elaborando Rusia, es porque van a intentar usar armas químicas o gases, bueno, de todo el cuento que se quieran inventar. Desde que llegó este hombre, el general Armagedón o Armagedón, amigo del canal, todo está cambiando en el teatro de la guerra en Ucrania. No porque yo lo diga, lo hemos estado viendo desde estos ataques masivos con misiles, desde estos ataques con drones que dicen que los vendió Irán. Y este hombre que les acabo de mostrar es uña y mugre de otro hombre que se los voy a mostrar, el famoso Kadyrov.
Este hombre no tiene pelos en la lengua, prorruso a morir. Este hombre conoce toda la historia de lo que pasó en Azovstal, en Azov, los batallones, toda esta ideología que no se puede mencionar por este canal porque bloquean, YouTube bloquea todos estos canales. Hoy en día, esto que está ocurriendo es una señal de lo que viene, es muy en serio. De nada sirvió todas estas ayudas de parte de Estados Unidos, el envío de todas estas armas. De nada sirvió el envío de tantas ayudas a Zelensky. Hoy en día, Zelensky va a continuar diciendo de que estas 4 regiones anexadas son de Ucrania, pero muy pronto estas 4 regiones anexadas van a estar pobladas al 100% por habitantes pro Rusia, por habitantes a favor de Rusia. Y ahí es donde yo pienso que esa es la real soberanía. La real soberanía es cuando el total de la población de una región está a favor de lo mismo, con la misma bandera, el amor al mismo himno, a las mismas costumbres. Esto que está haciendo Putin en el día de hoy es una obra de arte generada por una mente muy creativa y por un presidente que está demostrando con lo que está haciendo hoy que realmente su operativo fue para salvar de estas aguas turbias, para salvar de esta hecatombe en la que estaban viendo a los habitantes de estas regiones prorrusas. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir con los habitantes en el resto de Ucrania que también están a favor de Putin? Porque yo digo, al menos debe haber una persona en Kiev, una persona en Lviv que esté a favor de Rusia. Hombre, todos estos habitantes de estas otras regiones de Ucrania que están viendo lo que se les viene, pueden contactarse con autoridades rusas en regiones anexadas, pueden enviar su correo a Rusia, al Kremlin. El que quiere algo lo consigue, como yo quiero entrevistar a Putin. Y estos habitantes, con toda seguridad, que Rusia va a crear un mecanismo para que ellos puedan ir a vivir a Rusia mientras termina la guerra. Yo pronostico que estas regiones, inicialmente las anexadas, van a quedar sin habitantes. Es ahí donde ya las reglas del juego van a cambiar, porque si de verdad Rusia está a favor de ataques quirúrgicos para proteger a las poblaciones, ahora ya hay un campo abierto, unas reglas de juego diferentes. Esto es increíble que está ocurriendo y esta bola de cristal se me está calentando y yo mejor me voy a dormir y nos vemos mañana. Gracias, amigos del canal, por tanta ayuda con los suscriptores. Aprender es ganar.